Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien, así como nosotros. También muy bien, muy contentos Muy muy entusiasmados de entusiasmados de continuar. continuar y de llevarles a ustedes pues un video más. Para los que no nos conocen, para los que son nuevos en nuestro canal, nos presentamos. Nosotros somos Miguel Jarquín, aquí mi Y compañero, Lupita Cardiel, nada más y nada menos. psicólogos ambos, y bueno, pues con nuestro canal hablemos del tema. ¿Y cuál es el tema que nos tiene aquí? Pues justamente un tema que nos han solicitado ya varias personas que nos encanta que nos pongan mensajes aquí mismo en nuestro canal y que nos han pedido desde el primer video, hablen sobre este tema. Y ese tema es la ansiedad. Así es de que, bueno, pues vamos por ello. Prepárense su café, prepárense su vinito. Nosotros aquí estamos listos con nuestro vinito y ¡Salud! pues vamos por el tema. Bueno, pues el tema de la ansiedad. Fíjate, es un tema que está como mucho en boca de muchas personas, ¿no? Y de pronto, cuando yo los escucho, detecto como una confusión entre ¿es ansiedad o es depresión? Y de pronto dicen, es que tengo depresión, cuando realmente es ansiedad. Y bueno, si para los que ya han visto nuestros dos videos que tenemos sobre la depresión, para los que no, aquí abajito les voy a dejar los enlaces para que los vean. Ahí pues aclaramos como cuáles son las características propias de la depresión. Y entonces se ha prestado como mucho a confundir la ansiedad tal cual como una vivencia o como un trastorno o como lo esté viviendo cada quien con la depresión. Entonces, bueno, ¿qué te parece que empezamos por allí? Empezamos como definiendo como lo que es la ansiedad y de dónde viene este concepto y luego cómo lo podemos desprender de la depresión, para luego ya entrar de lleno como cuáles son sus características y demás. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Venga. Fíjate que lo primero que hay que hacer notar es que ante la riqueza de las lenguas y al traducir de unos idiomas a otros, pues a veces las palabras no tienen traducción o se altera la traducción. Y eso le pasó a esta palabra. En algunos idiomas se habla de ansiedad y en otras lenguas como el alemán se habla de angustia. Entonces es posible que a veces se use cualquiera de las dos palabras de manera indistinta para que las personas no tengan susto de decir, bueno, ¿fue ansiedad o fue angustia? De momento las vamos a unir y ya luego haremos alguna aclaración cuando toque. Claro. Y perdóname que te interrumpa. Y entonces acotamos para que se acuerden, porque ya lo hemos tocado en otros videos, que es la angustia, ¿no? O sea, como diferenciarla también, porque luego la angustia se confunde con el miedo. Entonces, como diferenciarla muy bien y que nos quede clara para que entonces esta comunión entre angustia, ansiedad, creo que podamos entenderla más bien, ¿no? Entendemos entonces a la angustia como ese miedo a lo desconocido, como ese miedo maestro, al miedo. miedo al miedo, sí, me la ganaste. Apenas iba yo a decirles, como un maestro mío de la universidad me enseñó que la angustia es el miedo al miedo. Es decir, es el miedo a tener miedo de no sé qué. Exacto.
Y entonces cuando tenemos esta sensación en el estómago y que no entendemos como de que, bueno, ahí está la angustia. Ok, listo. Y ahí seguimos. viene ya la primera definición que podemos aportar de ansiedad, siguiendo a Freud, de quien ya hemos hablado en otras ocasiones, y él nos dice que es una experiencia emocional dolorosa que se inicia en el interior del organismo. Esto quiere decir que la ansiedad está encarnada. La ansiedad es una vivencia corporal, no es una idea, no está en el pensamiento, no es una abstracción, sino está en el cuerpo en su totalidad. Y esto es muy importante porque hoy algunas corrientes tienden a poner la ansiedad en el pensamiento. Y no, está en el cuerpo. Es una sensación dolorosa. Claro, y que luego en esta parte de suelen ponerla en el pensamiento, arremeten contra él. Eso está en tu cabeza, o sea, tú... Todo está aquí. Claro, todo está todo aquí. está aquí, tú relájate, esto va a pasar, todo va a estar bien. Sin embargo... Y mientras ya se comieron las uñas de los dedos, ya se arrancaron las pestañas, ya se arrancaron el pelo, o si vamos más lejos, ya se generaron una gastritis, etc. Claro, claro, porque si seguimos esta primera aportación que tú nos regalas, la ansiedad está en el cuerpo. Para como poner una imagen, pensemos en cuando estamos en peligro de algo, ¿no? Nos viene persiguiendo un perro, un bulldog. En ese momento de estrés que nosotros vivimos, es un momento de ansiedad, propiamente. Los neurotransmisores empiezan a trabajar, pero así. En friega. Sí, entonces se acelera el corazón, toda la sangre se va a los músculos porque estamos en estado de alerta. Y ese estado de alerta no está acá inventado en una cosa abstracta, sino está allí en el cuerpo poniéndonos en completa alerta como una especie de mecanismo de defensa. Y entonces la sangre pues se va a los músculos, el corazón se agita, la respiración, ¿no? Los pulmones inmediatamente empiezan a hacer su chamba. Entonces, como si trasladáramos ese momento de estrés cuando algo nos va a pasar y que todo nuestro cuerpo, digamos, se altera, no sé se si excita. se excita, gracias, eso es como un momento de ansiedad que pasamos, bueno, no cotidianamente, pero en que, ciertos momentos que de la todos vida. lo hemos vivido, ¿no? O sea, todos hemos vivido, puesto que estamos vivos, un momento de ansiedad. Y entonces, bueno, hasta aquí dejamos esta parte de la ansiedad, se siente en el cuerpo. Que Okay. es lo más importante en esta descripción que estamos haciendo. Exacto. Ok, muy bien. Ahora sí, nos decías, entonces esta fue como esta parte que aporta el psicoanálisis. Y bueno, anteriormente, en la época del romanticismo, uno de los grandes descubrimientos de este movimiento cultural fue precisamente la sensación del dolor. Pero no solo la sensación del dolor, sino también la sensación del placer, la sensación de la alegría, la sensación de la ira. Y entonces, mientras veníamos de una época en la que todo era pensamiento, si pienso, luego existo, ahora es si me duele, luego existo. Si siento, luego existo. Y tú recordarás que muchos de los románticos, pues hicieron poemas, hicieron literatura
que hablaba de esta vivencia de las emociones, música de las emociones, las estatuas, en fin. Entonces, es toda una época en la que el descubrimiento de las emociones y los sentimientos se vuelve un valor de la época. Pero al mismo tiempo que descubren todo eso, descubren el valor del yo, la singularidad. Yo soy el que estoy apasionado. Yo soy el que estoy entusiasmado. Yo soy. Y entonces, entre la emoción y la singularidad, de repente no saben qué hacer. Claro. Porque claro que si yo me dejo llevar por la emoción de la alegría o por la emoción de la ira o por la emoción de la tristeza, pues a lo mejor al rato ya no puedo con ella. Y entonces aparece una estrategia cultural. Y esa estrategia cultural es controlar la emoción. Si ponemos la imagen del caballo, es meterle la brida al caballo. Claro. Hoy cada vez menos gente anda en caballo, entonces si lo ponemos en el carro, es meter el freno de mano. Y órale. Hasta tos me dio. Salud, salud, salud. Hay que meter el freno de mano. No, no se crea. Vietato pasare, ¿verdad? Prohibido pasar. Claro. O sea, ya no más. Y de este control que se tiene de las emociones, viene la depresión, que es una estrategia terrible. Ya no es controla tu ira, sino ya no sientas ira. Ya no es controla tu tristeza, sino es no sientas tristeza. Y si eso lo trasladamos a nuestro tiempo, que está muy de moda esto, es algo así como, no, ¿por qué te entristeces? Si la vida sigue, si todo está bien, no vale la pena que te entristezcas. Ante las separaciones, por ejemplo, no, ni le llores, no valen, claro, no valen tus lágrimas. Clavo, saco otro clavo. Claro, vete de parranda, deschóngate. Y entonces, con ese aparente positivismo de la vida, con ese aparente entusiasmo de la vida, lo que hacen es descalificar la vivencia de las emociones. Fíjate, te voy a contar una anécdota que me contó una alumna de maestría. Estábamos platicando sobre los mecanismos de defensa. Y ella me contaba que ella tenía una sobrina, que ella se llamaba, ponle que se haya llamado Laura. Pero si tú le preguntas, ¿cómo te llamas? Ella decía, me llamo Yaya. Yaya, y Yaya. Y entonces me dice, ¿sabe por qué ella decía que se llamaba Yaya? Porque su mamá, cada vez que algo le pasaba, le decía, ya. Y entonces ella dijo, me llamo Yaya, imagínate. Claro, y eso, ve nada más que impresionante. Yo te pido que no llores, ya, porque en el fondo no puedo con ese dolor. Claro. O sea, no es un problema del otro, es un problema mío. Propio. Claro. Bueno, pues esta fue como uno de los descubrimientos importantes del romanticismo. El segundo es que descubren la vivencia de la libertad. Ya no de palabra, sino de vida. Tú recordarás esta vivencia de somos libres, de vamos adelante. Y aquí hay algo muy interesante. Toda vivencia de libertad abre el horizonte a lo posible, a lo que no sabemos, a lo que no tenemos control sobre eso. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo posible? Lo posible es aquello que no existe. Es aquello que no podemos controlar. Es aquello que no tenemos en la mano. Y este hombre que estaba controlando las emociones, ¿cómo le hace para permitir lo posible? Claro. Pero todavía más. La libertad abre el camino para lo posible y al abrir el camino para lo posible, hace que aparezca la creatividad. El ser humano ante lo posible, lo que hace es crear, inventar. Y la parte más linda, inventarse a sí mismo.
Los seres humanos no tenemos un decreto de lo que tenemos que ser. Nos inventamos. Eso suena bien bonito, ¿a poco no? Pero el miedo a la libertad es que ya no puedo. ¿Qué pasa si yo logro que mi obra de arte la venda, que mi obra de arte llegue al concurso a la final, que mi obra de arte pase el camino? ¿Qué hago con el triunfo? Exacto. Y fíjate que impresionante como esos dichos que tenemos, ¿no? Como aquel que dice, ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. A ver, pero ¿por qué tengo que tener cuidado? Porque luego no vas a saber y ahora qué hago con esto. He soñado tanto llegar a ser director de mi escuela. Chino, que me mande un video. ¿Y ahora qué hago con eso? Claro, como me vivo con esto, ¿no? Claro. Entonces, viene aquí el siguiente punto, el miedo a la libertad. Y ya no solo controlo y reprimo las emociones, sino que ahora quiero controlar la vivencia de libertad. Y los románticos van a utilizar un término que es el de angustia neurótica, justamente para describir la vivencia en la que yo mato mis potenciales. Prefiero, si soy artista y pintor, cortarme la mano para no pintar; si soy músico, arrancarme la oreja; si soy, quitarme el potencial para no sufrir el dolor de crear. ¿Qué te parece? Sí, no, y que esto, bueno, así metafóricamente, pues significa en la vida cómo andamos saboteándonos. Exacto. Para no ser libres, para no crear, para no como explotar todo ese potencial que tenemos. Y esto, pues nos lleva a nuestro tema, porque justamente el tener esto reprimido, justamente el tener como todo ese potencial allí en prisión, hace, o sea, imagínense que ahí está en prisión todo ese potencial que todos debemos de tener algo en cualquier sentido. Y entonces, esto que está aquí aprisionado, eventualmente me va a tocar. Imagínate que está aquí adentro y me toca. Me grita. Me grita y me dice, hey, aquí estoy. Y entonces esto me lleva a tener como claro cuáles son como esos síntomas, es que si tú me permites ahorita decirlos, cuáles son como esos síntomas de la ansiedad, ¿no? Porque, no, ahí está, ¿no? Nos vamos a imaginar como allí unos personajes adentro de nosotros tocándonos. Déjame salir, déjame salir. Claro, y entonces, ¿en qué como, de qué manera los podemos traducir en la vivencia propiamente de la ansiedad? Al principio ponía yo el ejemplo de la vivencia natural de la ansiedad. Entonces, cuando con esta explicación tan profunda que tú acabas de regalarnos, en el que aprisionamos porque tenemos ese miedo a ser libres, entonces se acumula aquí adentro y esta vivencia que tenemos acá, que es natural, la empezamos a vivir de manera permanente. Entonces, por eso es que cuando una persona tiene ansiedad, es una persona que constantemente siente esa palpitación, como esa taquicardia, constantemente siente la respiración así como no puedo respirar porque, como decíamos al principio, los neurotransmisores están haciendo su trabajo. Entonces, al momento en el que nosotros
lo ponemos preso, inmediatamente el cerebro empieza a trabajar. Y entonces hay que defendernos, porque es tanto como si permanentemente nos anda persiguiendo un perro. Ándale. ¿No? Y entonces todo, la sangre se va a los músculos, sentimos que nos hormiguean las manos, sentimos taquicardia, sentimos que no puedo respirar, o sea, no puedo, siento como que, mira, si alguien me está así, me está ahorcando, no puedo, o sea, hasta aquí me llega la respiración, porque es que la sangre no le está llegando bien a los pulmones porque está ocupada. Y me hormiguea todo el cuerpo, me suenan los oídos, me suman los oídos y tengo como esa necesidad como de estarme moviendo, ¿sabes? De moverme para allá y para acá. Y no puedo estar aquí parada, tengo que moverme. ¿Por qué? Porque estoy permanentemente en este sentido de alerta. ¿Y qué es lo que pasa allí entonces, a partir de tu linda explicación? Pues es que ahí está aprisionado nuestra capacidad de ser libres y de explotar En plenitud. en plenitud. Todo ese potencial que tenemos, ahí está reprimido. Y nos grita a partir de la ansiedad. Y entonces aquí viene una deudita que tienes desde mi primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la depresión y la ansiedad? Fíjate que nada más que otra vez, antes de responder a tu pregunta, quiero decir algo. ¿Cómo te portas mal de verdad? Ya sé. Pero es que lo anterior, esto que voy a decir, vas a ver que es bien, bien interesante. Tu explicación de los personajes que gritan es muy valiosa porque no hay un potencial, hay unos potenciales. Y entonces, esos potenciales, si nada más tocaran la puerta, pues no habría problema, porque tú dices, como cuando llega el que toca en la calle y dices, ay, no le hagas caso, sí, ya no le hagas caso, no abras y punto. El problema es que ellos no solo tocan la puerta, sino que se pelean por el poder. Y entonces tienden a salir cada uno de ellos y al salir y cumplirse como potencial, desmembran a la persona, la rompen, la desintegran. Y la característica fundamental del hombre de finales del siglo XIX y principios del siglo XX es un hombre desintegrado, un hombre atomizado. Y si vamos juntos, ¿verdad? En esta imagen. Y aquí viene una de las grandes aportaciones de Sigmund Freud, que desde mi perspectiva convierte en el psicoanálisis en un humanismo, que le aporta al ser humano una metodología para integrar su persona. Podemos no estar de acuerdo en la estrategia, podemos no estar de acuerdo en el método, pero la visión de Freud es muy bondadosa. Que este ser humano que está jalonado por acá, jalonado por allá, jalonado por allá, y que todo el tiempo se está mordiendo las uñas, decíamos, todo el tiempo se está abrochando el cinturón, todo el tiempo se está abrochando la corbata, todo el tiempo se está abrochando el saco, todo el tiempo está brincando por las piernas, etcétera. Intente una estrategia de integración en su persona que le permita reorganizarse en su interior. Claro. No me digas que no es una aportación maravillosa la de Freud. Sí, porque... Ahora, eso no quiere decir que el método que usa resultara el más adecuado. Claro. Que ya ahí yo ya tendría mis diferencias, pero esta visión a mí me parece maravillosa. Es un humanismo en la clínica psicológica. Bueno, ahí viene como el primer punto. El segundo es cuando tú hablas, a ver, ¿cómo está esta diferencia entre la depresión y cómo está la diferencia entre la ansiedad? Si recordamos la imagen que poníamos, ¿te acuerdas?
La depresión es ese hundimiento de la persona. Es ese, ya no puedo más, estoy tumbado, ya sea orgánicamente, ya sea emocionalmente, ya sea existencialmente. ¿Te acuerdas? Entonces, la depresión en cualquiera de sus versiones nos habla de un aplastamiento. En cambio, la ansiedad es exactamente lo contrario. Nos habla de una movilidad, de una voracidad en el orden de lo temporal y de lo espacial. Yo quiero correr más rápido, yo quiero comer más pronto, yo quiero hacer todo como si me lo estuviera tragando. Es totalmente diferente. Uh-huh. En la depresión, la vitalidad está hundida. Si me permite la expresión, la vitalidad está desinflada. Claro. En cambio, en la ansiedad, la vitalidad está a todo lo que da para tratar de salvar el problema de libertad que tiene la persona. Exacto. Y entonces, ante el miedo de no poder controlar en cualquiera de sus formas, que el psicoanálisis habla de 3 formas básicas de esta ansiedad, ¿cómo la resuelvo? Más rápido, y mientras más rápido, creo que la resuelvo mejor. Claro, sin embargo, como entre más rápido, menos chance tengo de revisar como qué es lo que hay ahí adentro, ¿no? Entonces, si retomamos como esta parte de, estos son los síntomas, o sea, estoy permanentemente en este estado de alerta y por supuesto que una persona con ansiedad no va a poder dormir. Claro. O como duerme, ¿no? Está claro, en sí estado de alerta. de alerta. Y entonces está en este estado de alerta, te lleva a preocuparte por cosas que te inventas, que tal vez ni existen, ¿no? Claro, y ahí viene algo bien importante que dijiste hace rato y no lo quiero perder ahorita con lo que estás diciendo. Dijiste, es como si un perro nos estuviera persiguiendo todo el tiempo. Cambia el concepto del perro por el pasado. El problema de la ansiedad tiene que ver, por un lado, con el control de lo presente, pero en base al pasado. Y es un pasado que te persigue todo el tiempo. ¿Cómo te salvas de él si ahí lo tienes? Por eso el concepto de remordimiento es tan claro. El remordimiento es la mordida que nos suelta. Qué impresión, nunca lo había pensado. Pero, o sea, fíjate, te mordió. El siguiente día, te remordió. Y te remordió. Y pasan 20 años y sigues remordido. ¿Y claro. por qué? Porque tu mamita no te dio un besito, porque tu papito te dio un jalón de orejas, porque el tío te dijo que estaba feo. Pues, y es cierto, o sea, y está mal que lo hayan dicho, y es impropio. No quito que no. Pero quieres seguir ahí en el pasado, que el perro te siga mordiendo. Exacto, y que bueno, pusiste tú ahorita ejemplos como así, muy de la vida cotidiana, pero que también caben ejemplos como se murió mi hermana pequeña, se suicidó. Ah, sí, claro, hermano, claro. Ah, sí. Entonces, de pronto, Y ahí nos pusimos en la infancia. Pero esto puede pasar en la adolescencia, exacto, puede pasar en la adultez, exacto. En la vejez. Y entonces andas como cargando con todo este pasado y lo traes aquí, y lo traes aquí, y lo traes aquí. Y aquí viene cómo la ansiedad es una estrategia que responde a salvaguardar la vida. ¿Cómo lo hace? Creyendo que si corre, se salva del perro, si corre más rápido. Pero no descubre que como el perro trae atenazada la pierna de nosotros, mientras más corremos, más duro nos aprieta. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Y esto nos lleva a un punto que creo yo como muy importante, y es el que luego la persona que tiene ansiedad no entiende qué le pasa, ¿sabes? No entiende, es así como
porque fíjate, una de las características o de los síntomas de la ansiedad es que de pronto tú te ves a ti mismo como si estuvieras de fuera. Y te ves a ti mismo y te das cuenta de que algo te está pasando, pero no sabes qué es lo que te está pasando, pero sabes que algo mal, algo extraño y loco, demente, está en tu cabeza y de repente dices, ¿qué estoy haciendo? ¿O por qué estoy pensando eso? ¿Qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Y entonces entras en este círculo vicioso de esta ansiedad que ya traigo de por sí acá arrastrando, con este pasado que no lo quiero soltar, más lo que te hace vivir propiamente la ansiedad. Entonces, esta sensación de locura de la ansiedad, yo la podría calificar como la más dolorosa, como el momento más álgido de los síntomas de la ansiedad. O sea, puedo soportar la taquicardia, puedo soportar que no puedo respirar, pero esta sensación de que algo está mal en mi cabeza es terrible. Claro. Y aquí viene el punto de cómo enfrentar esto. Exacto. Fíjate que en la tradición griega hay una anécdota en la que uno de los personajes de las tragedias griegas pues cometió una falta, cometió un crimen y entonces se siente culpable. Y ante la culpa él empieza a huir. Pero el perro lo persigue. Nada más que ahí no son perros, sino son brujas. Los griegos le llamaron eriñas. Y lo van persiguiendo. Y mientras más corre, más lo persiguen. Y mientras más corre, más los persigue. Hasta que un día habla con una persona sabia y le dice, enfréntalas. Antes de enfrentar, nosotros necesitamos una actitud que hoy está despreciada. Y se llama pausa. Detente. O sea, frena el carro. O sea, no sigas. Lo estás desvielando. Lo estás echando a perder. Frena. Ah, no. Queremos seguir corriendo. Frena. Okay. Primer paso, frenar. Pausa. Segundo, voltea y enfrenta. Desde la mirada del presente, no desde la mirada del pasado. Y la anécdota es bien bonita porque termina diciendo que las brujas se convierten en bienhechoras. Claro. Cuando nosotros somos capaces de enfrentar nuestro pasado, con todo lo doloroso que sea, con todo lo criminal que sea, con todo lo infame y monstruoso que pueda ser, lo convertimos en benevolente para la vida que sigue, porque esta es la clave. La ansiedad solo es un grito desesperado de quiero seguir vivo, pero no se puede. ¿Cómo te suena? Claro. ¿Y cómo? Bueno, renuncia a el placer secreto que te da seguir aferrado a tu tragedia pasada. Las ganancias que tienes. Claro, renuncia a esas ganancias. Claro. Renuncia a seguir siendo la víctima de eso que te pasó. Y atrévete a la novedad. Y luego, o sea, una vez que renuncias a ello, atrévete a esto nuevo. Y luego si renuncias, te puedes dar cuenta, fíjate, yo estaba hace poquito platicando con mis alumnas, estaba dando una clase. Mis alumnas sabrán de qué hablo. Pero yo les ponía un ejemplo, ni siquiera me acuerdo qué tema estaba tocando, pero yo les ponía un ejemplo a ellas y les decía, fíjense que yo sufrí muchos años porque yo de niña jamás tuve una muñeca Barbie. Y entonces
Yo decía, o sea, no tuve yo una muñeca Barbie. Y un día pasó la vida, terminé la universidad, llegué a la maestría y empecé a descubrir cosas y a madurar. Y entonces me di cuenta, pues que yo de niña ni conocía las muñecas Barbie, ¿sabes? Ahí en mi pueblo no existía. Claro, no claro. existía. Era algo que te Eso metieron en la es cabeza. un invento que yo solita me metí en la edad adulta, Claro. que conocí las muñecas Barbies y que seguramente dije, ay, ¿cómo yo no tuve una de esas? Y luego la desvirtué diciendo, ay, pobrecita. O sea, yo era feliz con esas muñequitas que salían de los elotes tiernitos, que era una cosita así con su cabellito del Claro, elote. del elote. Esas eran mis muñecas y yo era muy feliz con ellas. Y tenía montones porque mi abuelo tenía sembradío de maíz, entonces Todas las que querías. todas las que yo quería y de todas las formas. ¿Te das cuenta cómo nos inventa? O sea, no nomás cargamos con un pasado que puede ser que sí pasó, alguien murió, cuestiones de Sí, tragedia. pero están las que nos inventamos. Pero después. están las que nos inventamos desde nuestra cabeza adulta. Entonces, bueno. Espérame. Yo de ahí tengo una propuesta. Ajá. Y es la siguiente. No se vale descalificar el pasado con lo que aprendimos en el presente. Exacto. Exacto. Tenemos esa responsabilidad, claro, como persona adulta, madura que soy. No inventes. No inventes. Ajá. Sí. Y entonces, ahora sí, una vez que yo puedo decir, ok, está bien, ya me sirvió mucho, ya me victimicé, ya, ok, Ya me tuve permitió muchos llegar a donde beneficios, quise. muy bien, ok, ahora, con este presente, ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿qué estoy dispuesto a hacer? Y entonces, mi recomendación es, hay que empezar a ordenar, ¿no? Hay que empezar a, bueno, me voy a permitir como compartir que me apasiona hablar de la ansiedad porque es algo que yo he vivido en muchos momentos. Y entonces, cuando tomamos este tema, y entonces yo decía, ok, y entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que nosotros les vamos a aportar, no? Y entonces yo decía, a ver, ¿qué es lo primero que yo hago? Lo primero es ponerle orden a todos los sentidos de mi vida. ¿Te acuerdas cuando dejé de fumar? Claro. Y que yo te decía, lo que pasa es que cuando yo fumo, tengo la sensación de desorden. Dejar de fumar significa ponerle orden a mi vida. Y entonces, cuando yo empiezo a poner orden, por ejemplo, una cosa muy simple como ordenar mi habitación, como ordenar mis cosas, como ordenar qué es lo primero que quiero hacer. Y quisiera aquí retomar esta parte tan linda que tú nos aportas de la libertad. Ordenar de qué manera yo quiero iniciar a vivirme en libertad, dejando que salgan todo mi potencial. Y entonces, un ejemplo que sería como propio, voy a pintar, ¿no? O sea, voy a volver a pintar porque hace mucho que no pinto, porque... Y entonces, si yo dejo salir, si yo saco de la prisión esa parte potencial mía, yo ya voy de ganancia. La invitación aquí para todos es, si tú vives con ansiedad, pues revisa a quién tienes prisionero. Y déjalo salir uno por uno. Y ponle orden.
Y ordenados. Que no salgan como Exacto, cabras porque no locas. salgan como el perro cuando lo tienes atrás en el patio, le abres la puerta y sale y choca y se hace un desastre, ¿no? Orden. Yo añadiría algo. Antes del orden se requiere de pausa. Bueno, otra vez con la pausa. Sí, sí, sí. En la música, tú sabes que hay una expresión muy bonita que se llama, que dice a tempo, que se traduce como a tiempo, a tiempo. Ni un milisegundo antes, ni un milisegundo después. Los grandes directores de orquesta, su tarea es escuchar para que ninguno se adelante, ninguno se atrase, sino que todos vayan entrando y organizando eso. Claro. El orden solo puede aparecer cuando haces tu entrada a tiempo. Creo que estas dos cosas podrían ser como lo que nos llevemos ahora. Y yo voy a agregar una más. Venga. Voy a agregar una más y bueno, voy a descubrir mi secreto. Es muy importante. Y esa tercera cosa sería, me doy permiso de equivocarme. O sea, me puedo equivocar. Me perdono si me equivoco. Y digo mi secreto porque cuando jugamos billar, ya hemos platicado en otros videos que acostumbramos irnos una vez a la semana a jugar billar y nos retamos y nos convertimos en un rival así, y somos despiadados uno con el otro. Cuando yo juego billar, han de saber que, bueno, mayormente le gano. Ustedes saben que como es su cumpleaños todo el mes y el que sigue y el que sigue. Todo febrero, marzo y abril voy a celebrar mi cumpleaños porque cumplo 50 años, entonces son 50 días de celebración. Ah, muy bien. No, pero no es por eso, siempre te gano. Y entonces cuando juego billar contigo y doy un tiro, es que sí nos apasionamos mucho. Y cuando nos apasionamos y cuando nos empezamos a equivocar, y estamos en este momento, ¿no? De ansiedad. Sí. Yo he terminado así toda roja, 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 roja. Y entonces a mí me ha funcionado mucho que cuando me equivoco, decirme a mí misma, se vale que te equivoques. Ser compasiva contigo misma. Exacto. Y eso me da una calma, me da una serenidad. Decirme internamente, se vale que te equivoques. Entonces, yo creo que esta podría ser una tercera. Ni modo, tengo que decir la cuarta. Perdónenme, ya sé que ya nos pasamos de tiempo. Miren, debo decirles, pero siempre nos prometemos 20 minutos de video y terminamos con 1 hora, pero bueno, venga, corre. La cuarta. Equivocarse es una forma diferente de hacer las cosas. Uy, qué bonito, porque, ay, no. Fíjate que prácticamente todos mis cuadros que yo he pintado han sido producto de la equivocación. Prácticamente, creo que solo hay uno que no, pero yo quiero hacer algo y resulta que me equivoco porque pues nunca he estudiado pintura y porque pues yo ahí pinto, ¿no? Pues, yo pinto. Y entonces de pronto me sale algo mal. Y entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? Diferente, claro. ¿Qué voy a hacer con esto? Y entonces empiezo a acomodarle y le quito aquí, le pongo acá, y me sale una obra. Y entonces, fíjate qué bonito tu aportación. Te perdono. Muchas gracias. Puedo volver a perder el domingo, ya me voy preparando. Pues bueno, muchas gracias. Pues qué bonito esto, ¿no? Sí, qué bonito. Ahí están, pues, estos 4 puntos importantes. ¿No? Los retomamos. Pongo pausa. Respiro. Pongo orden. Me doy chance de equivocarme.
Y luego, descubro que la equivocación es una forma de hacer las cosas diferentes. exacto. Y con eso terminamos el video de hoy. Esperemos, de verdad esperamos que sea muy aportador, que les dé estrategias para su vida. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos en este trayecto tan bonito. Y bueno, pues nos esperamos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse, de darle clic en la campanita y sobre todo de compartir con las personas que ustedes creen que les puede ser útil. Y no se olviden de ponernos sus comentarios aquí abajito para que, bueno, pues podamos estar en contacto con ustedes. Pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos. Feliz 50. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Chao. Chao.